Primero, daros la bienvenida y agradeceros a todos vuestra presencia en el evento que hemos organizado y en concreto en la sesión que vamos a tener durante los próximos 25 o 30 minutos, tanto mi compañero líder como yo. La sesión en concreto trata de la investigación de amenazas con la inteligencia artificial mediante IBM Watson. Entonces vamos a vamos a articular la sesión en 4 grandes bloques, donde el primer punto que haremos será una presentación de tanto mi compañero líder como yo. Luego haremos una introducción sobre qué es Watson, donde veremos exactamente pues, qué es, qué nos ofrece y cómo podemos utilizarlo en el mundo de la ciberseguridad. Luego tendremos un tercer apartado donde mostraremos cuál es la experiencia de Deloitte haciendo uso de esta solución. Y por último, una visión de IBM que hemos llamado, pero que en el fondo es una demo con un pequeño entorno de laboratorio que mi compañero Leo os comentará. Y bueno, veréis un poco en vivo cómo funciona y lo que ofrece esta solución. Entonces, sin perder mucho más tiempo, vamos a arrancar como decía, con la presentación. Líder, si te parece, te doy paso. Gracias, Antonio. Bueno, gracias por invitarme. Mi nombre es Lier Elguezábal, soy técnico especialista en el Departamento de Seguridad de IBM y trabajo sobre todo con herramientas de SIEM y de SOAR como QRadar, Resilient, Cloudpak for Security y, por supuesto, QRadar Advisor for Watson, que es lo que nos gustaría enseñaros hoy. Así que gracias por invitarme. Genial, pues por mi parte, bueno, yo soy Antonio Martínez, llevo 8 años en Deloitte y soy Delivery Manager del área de ciber y en concreto estoy centrado en los servicios de SIEM SOC para todos los clientes de la zona EMEA. Entonces, bueno, una vez presentados, yo creo que lo suyo sería empezar ya a entrar en materia y hablar sobre Watson, de lo que es la ponencia que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, Lier, lo primero, comentarnos pues, qué es Watson, qué podemos esperar de este producto. Pues sí, ahora toca presentar a Watson. Watson es la plataforma de inteligencia artificial de IBM. Es una herramienta con capacidades cognitivas. No sé si recordaréis Deep Blue, que es el antecesor de Watson, que consiguió ganar a Kasparov allá por los 90. Y bueno, esto era un problema quizás más apropiado para ordenadores y más fácil. En cambio, Watson tiene otra serie de retos y consiguió ganar en el 2011 un concurso de televisión de Estados Unidos que se llamaba Jeopardy, en el que el presentador hacía las preguntas y Watson y el resto de los concursantes tenían que interpretar las preguntas, que a veces tenían incluso doble sentido, y dar con la respuesta correcta. Watson consiguió ganar ese programa de televisión, fue muy exitoso y a partir de ahí IBM ha aplicado estas características que tiene esta herramienta, esta plataforma de entender, razonar, aprender, son capacidades cognitivas que se pueden utilizar para resolver multitud de problemas de la vida cotidiana y de la sociedad. Y hoy en día Watson se utiliza para muchos ámbitos diferentes, como puede ser el ámbito de la salud y de la medicina, por ejemplo, para ayudar a los médicos a interpretar los datos de los pacientes y a tener un diagnóstico más exacto, o por ejemplo en el ámbito financiero, en el ámbito legal, que también hay mucho texto que hay que interpretar y hay bueno, pues muchos precedentes que hay que interpretar. Bueno, Watson es especialmente hábil en trabajar con ese tipo de datos masivos que hay que entender. Genial. Y enfocado al ámbito de la ciberseguridad, ¿qué nos aporta Watson? ¿Qué podemos esperar de una solución como esta? Bueno, pues efectivamente, uno de los ámbitos en los que estamos aplicando las capacidades de Watson es en el ámbito de la ciberseguridad. El ámbito de la ciberseguridad tiene una característica también, que es que genera muchísimos datos todos los días, cada minuto se publican nueva información de ciberseguridad. Algunos de esos datos son datos estructurados y otros son datos no estructurados. Nosotros estamos habituados
con esos datos estructurados en el mundo de la ciberseguridad, pero los datos no estructurados también son importantes y Watson es especialmente habilidoso en tratar ese tipo de datos y en responder las preguntas que nosotros le podamos hacer para que nos ayude a trabajar en el mundo de la ciberseguridad. Ujú. Justo centrándonos en la parte de la tipología de datos, comentabas de datos estructurados, datos no estructurados. ¿A qué hace referencia realmente con eso? Bueno, es que los datos estructurados son los que la mayoría de nuestras aplicaciones de seguridad están acostumbradas a utilizar, porque son datos que están eh, pensadas para que sean consumidos por máquinas. En cambio, los datos no estructurados son datos generados por personas y para que sean leídos o interpretados por personas, como pueden ser entradas en un blog, un tweet, una investigación forense sobre un ataque o una campaña maliciosa, etcétera. Y Watson está entrenado, porque este tipo de sistemas de inteligencia artificial no se programan, se entrenan, está entrenado para comprender ese tipo de información, que es un volumen muy alto respecto a los datos no estructurados. Hay muchísima información no estructurada en Internet. Watson está constantemente leyendo todo lo que se publica en Internet y con eso puede ayudar a los analistas a trabajar de forma más eficiente y más rápida. Genial. A nivel de requisitos, nosotros aquí dentro de Deloitte lo utilizamos dentro de un entorno multicliente, un entorno MSSP de QRadar. ¿Es necesario tenerlo en QRadar? ¿Tenéis otras opciones de poder utilizarlo? Hasta ahora lo utilizábamos en QRadar y se llamaba QRadar Advisor for Watson, pero hoy en día con la nueva plataforma que tenemos de Cloud Platform Security, podemos utilizarlo no solo con el SIEM de IBM, que es QRadar, sino con otros SIEM, también partiendo de datos de un EDR, datos de un proveedor cloud, etcétera. Diferentes tipos de datos de entrada podrían utilizarse con Watson hoy en día utilizando la plataforma de Cloud Platform Security. Por lo tanto, no está restringido al uso desde QRadar, que es lo que hasta ahora veníamos haciendo. Ujú. Y ya por último, ¿qué beneficios nos puede aportar Watson? Ya hemos visto qué es, en el ámbito de la ciberseguridad, cómo usarlo, requisitos, tipología de datos que ingesta, pero ¿qué beneficios nos puede aportar? Pues principalmente la eficiencia y la eficacia. Por un lado, porque nos da agilidad, es decir, Watson tiene una capacidad que ningún humano puede imitar en la ingesta de esa cantidad de datos y tiene un corpus ya preparado para contestar casi de forma inmediata a las preguntas que se le hacen. Y luego también la precisión, porque nos da una información muchísimo más profunda, muchísimo más detallada que lo que un analista podría llegar a encontrar en Internet haciendo una búsqueda cuando está haciendo un análisis de un incidente. Con lo cual, pues sobre todo esa agilidad y esa precisión que necesitamos a la hora de investigar estos incidentes de seguridad. Ujú. Genial. Justo, bueno, como el tercer bloque de la charla, justo era la parte de la experiencia de Deloitte con Watson en este caso. Entonces, sí que me gustaría pues, darle continuidad a lo que hemos comentado sobre qué es, qué beneficios tiene, cómo aplicarlo a la seguridad y comentar cómo es nuestra experiencia aquí en la casa con Watson en este caso y cómo trabajamos, como decía, dentro de nuestro entorno QRadar multicliente y cómo nuestro equipo de analistas hace uso de la solución para sacar provecho de todo ello. Entonces, lo primero de todo que vemos aquí en este screenshot es el primer pantallazo que vemos de Watson una vez que clicamos sobre él y accedemos a la plataforma. En concreto, vemos una serie de incidentes, una serie de alertas que han sido originadas dentro del entorno y que Watson ha realizado una investigación sobre todas ellas. Lo primero que vemos, que está remarcado en azul, es cómo prioriza dentro de todas esas investigaciones, esas alertas que han saltado, en base a su nivel de prioridades, cómo nos marca cuáles son las de alta prioridad y cuáles son las de baja prioridad. Por lo tanto, lo primero que podemos sacar en claro de lo que nos ofrece esta solución es esa capacidad de priorizar los incidentes y que el equipo de analistas vaya a aquellos, o atienda, mejor dicho, primeramente los de alta prioridad respecto a los que son de prioridades más bajas. Entonces, si hiciéramos clic o hiciéramos foco en una de las alertas en concreto,
En concreto, uno de los casos de uso que he rescatado es la detección de actividad sospechosa en un proxy mediante conexiones haciendo un uso de un user agent sospechoso en este caso. Entonces, viendo un poco lo que ofrece Watson una vez que accedemos a ella, bueno, vemos una serie de valores que la propia alerta nos muestra, pero fijándonos en la parte de abajo, que es la de Watson, nos indica básicamente 4 grandes bloques, que son los que están remarcados en la captura de pantalla. En primer lugar, la priorización en base a la investigación que la ha hecho. En este caso, esta alerta es una alerta categorizada como High Priority, por lo tanto, nuestro equipo de analistas sería de las primeras a los que ellos pues, accederían a ver. Luego, en la parte central, tenemos todo dentro de la investigación que ha realizado, todos aquellos assets, todos aquellos inputs que él ha categorizado y que son relevantes dentro de la investigación. En este caso, pues tenemos que identificar pues, 7 familias de malware distintas presentes en la investigación que ha hecho. En la parte inferior izquierda tenemos la categorización con el framework de Mitre. En este caso tenemos pues, que lo que es la investigación ha encontrado 2 pasos de este flujo de entrada. En el primer caso sería el initial access y luego veríamos que tendría la fase de ejecución. Y por último, tendríamos pues, para poder ver esa investigación que ha hecho él y el gráfico relacional, que es donde voy a hacer foco, que es donde vemos toda la potencia que tiene Watson y lo que realmente nos ofrece. Entonces, una vez que ahí hacemos clic en ese gráfico relacional, vemos pues, todo el gráfico que nos muestra y vemos distintas partes. Primero, este gráfico nos muestra qué ha ocurrido 24 horas antes de la alerta y 24 horas después. Por lo tanto, tenemos un amplio margen de tiempo para ver todo el incidente dentro de su contexto. Y en el gráfico tenemos como 3 puntos que analizar. Uno, el que ha detectado mi caso de uso. Otro, qué hay fuera de la alerta que se ha generado. Y por último, qué nos aporta Watson en todo esto. Haciendo foco en qué ha detectado nuestro caso de uso. Bueno, remarcado en gris está todas las conexiones con ese user agent sospechoso, que era lo que nuestro caso de uso inicial pues, perseguía. En concreto, en este caso, pues vemos diferentes conexiones a dominios que a priori no están relacionados con malware, de ahí que estén marcados en blanco en este caso dentro del gráfico que tenemos delante, y eso es lo que nuestro caso de uso detectaría. ¿Qué es lo que pasa? Que fuera del caso de uso hay otra actividad, pues que gracias a todas las fuentes de datos que tenemos integradas, Watson hace esa relación respecto a la fuente origen, que es la que está remarcada en amarillo, que detonó la alerta o que hizo generar la alerta. En este caso serían pues, todas las líneas que vemos en verde, donde sí que son conexiones contra sites categorizados como maliciosos. Entonces, aquí rápidamente, en un primer vistazo, veríamos que dentro del incidente, desde esa IP que ha hecho saltar la primera alerta, empezamos a ver más allá de lo que realmente el incidente inicial suponía. Y por último, vemos remarcado en azul pues lo que Watson nos ha enriquecido. Además de toda esa relación o esa capacidad de relacionar toda la información que tenemos dentro de QRadar, nos indica pues, que dentro de ese dominio sospechoso, que es el dominio central que vemos en la captura, pues toda la relación de hashes y todas las familias de malware que están relacionadas, nunca mejor dicho, con todos ellos. Entonces, centrándonos en las conclusiones que podemos sacar sobre este caso de uso en particular, tenemos como 3 grandes bloques. Uno, la visibilidad que nos da tener logs de diferentes fuentes para que Watson sea capaz de relacionar y crearte un árbol lo más completo posible. En segundo lugar, la inmediatez de las búsquedas. ¿Qué quiero decir con esto? Como hemos visto, el gráfico te lo muestra en el momento, es semiautomático, en el momento que clicamos te muestra esa relación gracias a la investigación que hay detrás o que ha hecho él de manera autónoma. Por lo tanto, el equipo de analistas va a ahorrar un montón de tiempo a la hora de tener que hacer búsquedas para encontrar las relaciones que esa fuente origen ha generado en base a todos los logs que tenemos integrados. Y por último, la investigación, la profundidad de la misma. Por lo que en un simple vistazo podemos ver en un margen de 48 horas lo que ha ocurrido desde esa fuente sin tener que ir rotando o haciendo cambios en búsquedas para pivotar y tener claro hasta dónde ha llegado el incidente o el ataque en este caso.
Otro caso de uso, un ejemplo más sencillo, pero más concreto que quiero rescatar y que quiero traer. Este es muy sencillo, es una detección de un archivo malicioso en un equipo corporativo. En este caso, bueno, pues el equipo remarcado en amarillo ha generado una alerta o ha generado ese incidente dentro de Watson, y viendo el gráfico podemos observar claramente que esa conexión al antivirus en este caso, el cual ha bloqueado la ejecución del ejecutable, que es la línea que vemos punteada en gris. El ejecutable en cuestión es el que vemos remarcado en azul en todo el centro del gráfico, y en rojo pues está relacionado con alguna categoría de malware. Watson adicionalmente lo que nos hace es enriquecer toda esta información, ya no solo a nivel de esta alerta en concreto o este caso de uso, puesto que el antivirus ya nos está diciendo de que ese archivo está bloqueado por tener cierta relación con malware, sino que Watson crea nuevos indicadores de compromiso, IOCs, que podemos utilizar en otras reglas, y entonces nos sirve para tener una mayor capacidad de detección, ya no solo en los logs de antivirus en este caso, sino en cualquier otra fuente de datos que nosotros tengamos integradas en nuestros sistemas, y que por tanto podamos sacar valor en forma de casos de uso. Y ya por cerrar, conclusiones generales que tenemos. Bueno, lo primero es la precisión, como ha comentado Lier al principio. Al final, al tener esa capacidad de relación y tener claro el alcance o el mapa de ataque del incidente, tenemos capacidad de tener una mayor precisión a la hora de determinar qué ha pasado, y con una mayor velocidad. De ahí el segundo punto de reducción de tiempo, puesto que el equipo de analistas no tendrá que hacer búsquedas cada vez que tengan una alerta, sino que directamente en el gráfico relacional podrán ver toda esa información de manera automática. El tercer punto que me gustaría rescatar, la visibilidad en cuanto a la fuente de datos. Cuanto mayor cantidad de fuentes de datos tengamos integradas, Watson va a ser capaz de relacionar mayor información y darnos o pintarnos escenarios del incidente con una mayor precisión y mayor concretud. Y por último, el enriquecimiento de la información. Como decía antes, ya no solo los indicadores de compromiso nuevo que te genera y que puedes utilizar, sino la capacidad de crear nuevos casos de uso en base a, ya sean las investigaciones que hemos realizado o ya sea en base a esos indicadores que nos pueden poner en sobreaviso de nuevos comportamientos, nuevos patrones o algo que queramos detectar. Entonces ya esa un poco es la experiencia del OITE que hemos llamado, y ahora sí que me gustaría, Lier, pasar a la parte de la visión de IBM, donde, bueno, nos vas a hacer una demo de lo que es Watson en el entorno que tienes preparado. Si te parece, pues te doy paso y comentas. Aquí tenemos un ejemplo de una ofensa dentro de QRadar. En este caso podemos ver que hemos recibido algún correo, se ha categorizado como phishing, luego hay algún escaneo que también se ha detectado, escaneos de base de datos, accesos a dominios generados por algoritmos, una máquina infectada que también ha descargado datos de un servidor crítico, y luego una exfiltración utilizando paquetes grandes de DNS. Todo esto es una ofensa o un incidente dentro de QRadar que el analista pues, tendría que empezar a investigar. Pero no es el único, tendrá muchas ofensas más, muchos incidentes que tendrá que investigar durante el día, y no tiene mucho tiempo normalmente para hacerlo. Con lo cual, bueno, pues tendrá que dedicar un tiempo limitado a cada uno de estos incidentes. En este caso, lo que haría es miraría todos los flujos y todos los eventos que participan en esta ofensa. En la propia ofensa también tiene información adicional que puede utilizar para sacar sus conclusiones, pivotar los datos de diferentes formas, etcétera. Y lo más probable es que acabe buscando en Internet, en Xforce, en VirusTotal, en la herramienta de su preferencia, para contrastar toda la información que tiene aquí en este incidente. Eso lleva mucho tiempo y los analistas normalmente no tienen mucho tiempo, con lo cual una de las cosas que podemos hacer con QRadar es utilizar esta investigación que Watson ya ha hecho. Antes de que el analista cogiese este incidente, Watson ya había investigado esta ofensa, y aquí tenemos, como nos ha enseñado también Antonio, las conclusiones que Watson nos ha dado. Tenemos 7 familias de malware involucradas, una prioridad alta.
Aquí podemos ver también la profundidad del ataque. Vemos que tiene acceso inicial, ejecución, discovery, que es ese escaneo, es filtración y command and control. Y toda esta información la podemos ver tanto como resumen o podemos ir directamente a Watson, a la vista gráfica, para intentar ver qué es lo que ha pasado en este incidente. En este caso, también nos podemos valer por esa categorización de Mitre, en el que bueno, podemos pinchar el acceso inicial y aquí veríamos que esta IP maliciosa o este actor malicioso ha enviado un phishing al servidor de correo. Ese phishing ha sido descargado por alguien en esta máquina y probablemente luego ha vuelto a conectar con el actor malicioso, pues como un command and control. También podemos ver, por ejemplo, un discovery, es decir, actividad de escaneo. Todas estas máquinas han sido escaneadas, la mayoría de ellas han sido bloqueadas por el firewall, pero algunas de ellas no. También toda la actividad de command and control, que el usuario se vuelve a conectar con este actor malicioso, ejecución, que en este caso sucede, la ejecución del malware sucede en la propia máquina, etcétera. Toda esa secuencia de actividad lo podemos ver directamente plasmado en el diagrama que nos ofrece Watson y podemos también pinchar en cada uno de estos objetos y aquí tendremos toda la información que Watson nos proporciona sobre esa entidad. En este caso, pues cuáles han sido las tácticas y técnicas de MITRE involucradas en este nodo. Podemos ver la reputación, en este caso es un command and control y también categorizado como malware. Nos lo dice Xforce de IBM, pero también otros partners de confianza que tienen información y conocen este actor malicioso. Y como Antonio nos ha contado, aquí tenemos 3 fases. En la primera fase tenemos la información que Watson ha visto que nosotros tenemos en nuestro incidente. Es lo que nosotros ya conocíamos, lo que nosotros ya hemos detectado, pero posteriormente Watson contrasta esa información y hace su investigación utilizando su corpus de conocimiento y nos aporta información adicional, como puede ser todo esto que está aquí marcado en azul, y adicionalmente también hace una búsqueda posterior para ver si alguno de estos indicadores, estos observables que Watson conoce, han sido vistos en nuestro entorno. Y todas estas rayas marcadas en verde son cosas que nosotros no conocíamos en el incidente, probablemente porque nuestro caso de uso no los detectaba, pero Watson sí que los ha detectado y sabe que están relacionados con nuestro caso en concreto y nos los muestra. Y esto es un ejemplo de cómo Watson hace una investigación y cómo nos la presenta de forma fácilmente comprensible para el analista, de tal forma que no tenga que perder mucho tiempo investigando en Internet porque Watson ya le da toda esta información desgranada. También podemos ver, si vemos todas las investigaciones que Watson ha hecho previamente, en este caso en nuestro laboratorio, pues podemos ver cuáles son aquellas ofensas o incidentes que más observables tienen. Esto es de un valor incalculable porque si un analista tiene muchísimos incidentes que analizar, probablemente le interese ir a aquellos que ya sepamos que tienen observables sospechosos, con lo cual indexando o ordenando por esta columna, podemos ver aquellos que requieran nuestra atención inmediata y el resto pues los podemos dejar para más adelante porque probablemente sean menos prioritarios. Podemos ver este otro caso de uso, ¿vale? En el que, aparte de las relaciones gráficas, Watson también nos da información en formato de texto. Aquí tenemos toda la información del incidente, lo que el incidente contenía y lo que Watson ha ido encontrando, también las tácticas y técnicas de Mitre, otra vez. Watson también nos va a dar un resumen en formato texto y bueno, pues todas las características de esta ofensa. Pero al igual que hacíamos antes, si nos vamos al grafo, aquí podemos ver que este incidente está relacionado con un usuario, ¿vale? El usuario es JBlack, aquí vemos todo el detalle de ese usuario
Y bueno, este usuario tiene actividad sospechosa que podemos ir viendo también en base pues, a toda la información de Mitre. Bueno, pues podemos ver también el tipo de actividades que ha ido haciendo. Acceso a credenciales, discovery, en este caso también ha habido algún tipo de escaneo. Podemos ver que muchos de esos han sido bloqueados. Toda esta información, bueno, pues el analista lo tiene a golpe de ratón, puede ir investigándolo. Por ejemplo, aquí vemos que este escaneo ha intentado ir a estas máquinas, ha sido bloqueado, pero hay otro canal que se ha utilizado, es decir, no ha conseguido llegar a esta máquina, pero Watson ha visto que a través de una serie de saltos y de relaciones también se llega al mismo punto, con lo cual parece ser que este nodo en concreto, bueno, pues puede tener algo que ver con todo este ataque que hemos visto en este caso de uso. Lo que os quería enseñar en este caso de uso en concreto, en realidad, es esta parte, la parte de las referencias. Watson siempre nos va a dar toda la información de dónde ha sacado las conclusiones para dibujar este grafo. A veces esa información vendrá de datos estructurados, que lo comentábamos antes, como pueden ser Xforce o puede ser pues, otro feed de inteligencia de algún partner. Pero hay otros casos en los que la información es lo que en este caso Watson Advisor llama como open source, que son esos datos no estructurados. Si cogemos un nodo de estos que tiene estos datos no estructurados, podemos ver que esta información, por ejemplo, nos viene pues, de la información de Palo Alto. Si cogemos uno de estos, a ver si lo puedo abrir. Vale. Esta es la información o la fuente que ha utilizado Watson y que ha leído Watson. Es decir, Watson tiene la capacidad de interpretar texto no estructurado, como vemos aquí, para llegar a la conclusión de que, por ejemplo, este malware, Aveo, está relacionado con esta IP. Esto es lo que ha leído en este texto. Este texto no está estructurado, está creado por humanos para ser consumido por humanos, pero Watson tiene la capacidad de interpretarlo. ¿Vale? Por eso está entrenado para interpretar este tipo de información y mostrárnoslo de tal forma que es capaz de hacer estas relaciones. Aquí ya nos dice que el malware family Aveo está relacionado con esta IP en concreto. Y gracias a eso ha sido capaz de añadir esta información. Y si un analista tuviese que leer todo este texto para llegar a esa conclusión, pues le llevaría muchísimo tiempo y no sería práctico. Y eso es un poco la gran ventaja que encontramos con Watson, que nos ofrece toda esta información a golpe de ratón, agiliza todo el proceso de investigación y nos da una profundidad y un detalle que difícilmente podremos conseguir sin este tipo de ayudas. Por eso decimos que con Watson conseguimos esa inteligencia aumentada, es decir, aumentar las capacidades cognitivas de los analistas para que puedan hacer más pues, con los recursos que disponemos hoy en día, como pueden ser pues, Watson y la inteligencia artificial. Genial. Pues, y sin más, pues te doy paso a Antonio. Sí, perfecto. Yo creo que hemos recorrido los 4 grandes bloques que comentábamos al principio de la sesión. Entonces ahora solo nos queda un último apartado pues, de preguntas para que la audiencia nos traslade y que podamos, pues, o bien Lier o bien yo, poder responder y bueno, solventarlas en la medida de lo posible.